Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si me pueden confirmar que me escuchan y que también ven mi pantalla. Ya nos va comentando por acá, bueno, el ingeniero Darío Bando, Carlos Garazal, Eduard Coria, a quien les mando un saludo. Y bueno, el resto de participantes también nos van confirmando que todo está en orden. Si hubiese algún inconveniente durante la presentación, bien sea con la imagen o con el audio, me lo indican, que estaré muy pendiente de alguna forma modificarlo o de ajustarlo para que no se pierda nada al respecto. Bien, bueno, repito, soy Eliud Hernández, director de Inesatec, también profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, y bueno, seré el ponente de hoy para hablar precisamente acerca de las aplicaciones avanzadas que podemos tener en SAP 2000. Obviamente esto es un software de muchísimos años, de muchas aplicaciones. En lo personal, debo haber empezado a trabajar con él, creo que desde el año 2000 aproximadamente. O sea que ya llevamos un par de décadas trabajando con este software. Es un software muy potente que obviamente se basa en todo un análisis por elementos finitos, análisis lineal, análisis no lineal, en el dominio del tiempo, frecuencia. Bueno, tiene muchísimas cosas, aplicaciones avanzadas de lo que tiene que ver con eh, incluir funciones que dependen del tiempo para la vibración de sistemas de piso, bueno, muchísimas cosas. Y hoy trataré de mostrar ciertas aplicaciones en el corto tiempo que tenemos, pero cabe destacar que, bueno, precisamente todas estas aplicaciones, o la mayoría de las que vamos a estar hablando en esta hora, es parte precisamente de este curso avanzado de SAP 2000 que nosotros tenemos como inicio el 10 de octubre. Este curso, parte de este curso siempre se ha dado dentro de lo que es la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, pero hemos decidido hacer nuevamente el curso específicamente de SAP 2000 a fin de explorar muchísimas más cosas, ya que han ido apareciendo todas estas actualizaciones de las versiones, bien sea la versión 17, la 19, hoy en día la 20, etcétera. Bueno, hemos decidido plantearnos un curso bastante completo donde solo nos enfoquemos específicamente en el manejo de este software de SAP 2000 para estudiar cosas. Y hoy tengo, bueno, varios modelos que los hemos utilizado en muchos cursos para que vean precisamente de qué se trata. Perfecto. Entonces, bueno, repito, voy a tratar de hacer énfasis en algunas aplicaciones obviamente avanzadas que probablemente ustedes desconozcan y vamos allí. Vamos allí para que esto se vea, ¿no? Fíjense, tópico que hacemos énfasis en lo que es el manejo de SAP 2000 es el siguiente. Cuando nosotros iniciamos un nuevo modelo, bueno, por supuesto tenemos una serie de plantillas. Pocas personas quizás se han puesto a explorar cada una de estas plantillas o de estas estructuras predeterminadas que el programa la llama template, porque bueno, ahí hay muchísimas aplicaciones, están estos contenedores, pudiéramos decir así, que puede haber silos, toda la parte de escaleras, la parte de cáscaras o losas, que son estos sistemas de techo que pueden tener estas formas geométricas caprichosas, o bien incluso estas conexiones, estas uniones de los pipes and plates, igualmente modelos de sólidos y también el conocido on-the-ground concrete, que a través de esa aplicación, por ejemplo, se puede hacer todo un de lo que son los tanques subterráneos. Pero bueno, sin entrar todavía en esta fase que estamos apenas empezando, yo simplemente voy a tomar una pequeña estructura 3D por ahora, para que se vea algo de una serie de aplicaciones que me parecen interesantes. Una de ellas
que siempre la destaca, es el hecho de que cuando nosotros tenemos, vamos a decir, la vinculación con Excel, se pueden hacer muchísimas cosas con el programa. Por ejemplo, si yo seleccionara toda la estructura, y copio esta estructura y voy a Excel y pego, fíjense que el programa tiene esta vinculación desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que siempre lo categorizo como una aplicación avanzada porque se desconoce en realidad este vínculo entre SAP 2000 y Excel. Este es un primer enlace. Fíjense que nos coloca los puntos, la identificación de este punto, la coordenada X y Z, y luego nos coloca las líneas. Pero fíjense algo, yo pudiera agregar una línea aquí. Vamos a volver al modelo. Era, por ejemplo, una línea que fuera desde este nodo, que es el 000, a este nodo, que es el -3. Bueno, este no es el 000, este realmente es el... Lo voy a anotar aquí yo para no equivocarme, vamos a anotarlo. Vamos a hacer esta tarea para que cuando pongamos el elemento no haya errores. Tenemos en esa esquina -9, -6 y obviamente 0. Pero si quiero que vaya, por ejemplo, hasta acá, sería el mismo -3, -6, de tal manera que yo ahora podría crear ese elemento acá. Yo puedo crearme una línea, fíjense, crear una línea 59, cuya coordenada X y Z son las que acabamos de decir. Esta sería, por ejemplo, -6, pero -9. Este sería -6, 0. Y luego la otra sería -3, -6 y 3. Y debería ser suficiente el hecho de que yo esta línea, copiara, volviera al SAP 2000 y pegara. Y ahí se nos ubica ese elemento frame. Ahora imagínense el universo de posibilidades que se nos abre a partir de esta opción. Bueno, nosotros hicimos muchísimos programas de enlace de lo que es Excel con SAP 2000, donde estos programas que en ese momento se hacían en Excel tenían una serie de configuración de datos, de tal manera que nos produjera todas las coordenadas X, Y, Z de los nodos y los elementos frame, y que copiando y pegando en SAP 2000 se nos generara, por ejemplo, toda una geometría que no tenía como template el programa. Estos eran, por ejemplo, una serie de armaduras espaciales, torres de telecomunicaciones, viviendas que eran prototipos. Bueno, que claro, tenías un control que podían cambiar las distancias en X, en Y, en Z, pero tú tenías la geometría de alguna manera amarrada a través de una serie de fórmulas y de coordenadas. Y fíjense lo importante que sería esto, o lo importante que es esto que les estoy mostrando para, evidentemente, desarrollar múltiples proyectos particulares. Les pregunto, ¿conocían de esta opción? Vamos a ir haciendo un poco de interacción con ustedes, de tormenta de ideas, de ver, bueno, ver también las opiniones que tienen para que esto no sea simplemente un monólogo, sino que pudiéramos, obviamente, tener este feedback. Y les pregunto, ¿conocían de esta aplicación? Dice por aquí Darío Bando, no tenía idea. Igualmente Ricardo Pérez, no conocía esa aplicación, es algo nuevo para mí, dice Sergio Reyes. ¿Existe este mismo vínculo entre Excel y ETABS? Sí, también existe. Es un poco más particular porque hay que hacerlo por plantas y estas cosas, como se maneja el ETABS en este caso, pero sí existe. Y también está, y es posible, y fíjense que, bueno, queremos hacer un elemento curvo. Si yo le doy las coordenadas de la curva, una parábola y igual a x al cuadrado, y yo
genero todos mis nodos, genero todos los elementos, yo puedo hacer cualquier figura. Obviamente es inmensamente útil. Y fíjense, algo tan sencillo como esto no se le da la aplicación. Aquí me están preguntando, ¿se aplica para áreas, se aplica para sólidos, se aplica para lo que sea? Se aplica para lo que sea. Si yo agarro, en este caso, borro el elemento, borro la línea, o sea, esta línea nunca existió, o incluso simplemente borro todo, y ahora yo estando acá, yo le incorporara en algún nivel, pongamos 3 metros, elementos de área. Voy a poner un elemento de área, que sería este. Bueno, sencillamente ahora, como ese elemento de área está allí, vamos a colocarle aquí que estamos en el Field Object para que se visualice. Entonces ahora yo le digo, bueno, vamos a copiarlo otra vez. Y vamos a pegarlo. Y así como se pegan puntos, se pegan líneas, se pegan áreas. Y me está preguntando el XYZ de todos los nodos y también lo haría con sólidos. Entonces, yo puedo utilizar el Excel, repito, para generar toda una serie de datos y me permita llevar de este software al SAP 2000 y poder incluso interactuar si quiero hacerlo bidireccional, de tal manera de ir incorporando elementos. Entonces, ya tenemos una primera aproximación. Digamos, positivo de esta parte, evidentemente hay una abstracción geométrica, pero la limitante es que no podemos asignarle cargas, no podemos hacer más cosas, pero ya vamos a ver más cosas todavía. Bien, entonces bueno, creo que este era un primer punto, algo importante que quería que supieran que existe y que no es nuevo. Esto está desde hace muchísimo, por lo menos yo creo que desde la versión 14 debe estar. O sea que imagínense el tiempo que esto tiene aplicado. Esto es simplemente para que tengan una pequeña idea. Más cosas. Incluso que tienen que ver con toda esta parte digamos, de base, de conexión que pudiéramos decir acá, ¿no? Vamos a volver, en este caso, al SAP 2000. Perfecto. Y fíjense, aparece lo que es la base interactiva de datos. Sacar algún aspecto aquí. Por ejemplo, si yo definiera un load, vamos a decir carga variable. Fíjense esto. Carga variable, no sé, le vamos a aplicar una carga aquí a ese elemento uniformemente distribuida de carga variable, no sé, de un valor cualquiera, 500 kilos por metro cuadrado. Bien. Perfecto, tiene este elemento, tiene unos elementos frame que son FSec1, pero vamos a definir algunas secciones. Aquí voy a tratar de importarme algún perfil tipo Waveflange. Aprovecho de ir mostrando cosas aquí tipo euro. Me busco, bueno, que no quiero este acero. Bueno, podemos buscar un nuevo material que sea, por ejemplo, A36. Pues aprovecho la aplicación, lo que voy a hacer para irles mostrando. Voy a traerme, por ejemplo, los IP, no sé, se me ocurre el 300. Y no sé, por ejemplo, me puedo traer el HE340A. Fíjense, aprovecho varias cosas para explicarlo. Si yo quisiera aplicarle la viga a todo este elemento, siempre nos ponemos en planta, es verdad, podríamos ir a planta, pero a veces, por múltiples razones, nos podría interesar hacer lo siguiente, decirle vista 3D, XZ, y fíjense el ángulo de apertura. El ángulo de apertura precisamente me da esa posibilidad de ver en perspectiva la estructura, pero si yo le digo que el ángulo de apertura es 0,
automáticamente todo lo que está en 3D me lo proyecta en el plano. De tal manera que yo seleccionando de izquierda a derecha, yo podría perfectamente aplicar la IP de 300. Y simplemente haciendo esto, podría seleccionar el HA340. Claro, también quedaron estas vigas. Fíjense que cuando las seleccioné quedaron estas vigas, por lo tanto, volviendo otra vez al plano, siempre tiene que estar pendiente. Bueno, simplemente al encerrar así, fíjense que estoy encerrando los nodos. Y al encerrar los nodos, pareciera que solamente son nodos los que estoy encerrando, pero en realidad estoy encerrando elementos que van perpendicular a esa vista. Entonces, bueno, le aplico el IP 300. Le estoy aplicando ciertas cosas previas a lo que realmente iba. Pero es para que se vea. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vuelvo aquí al edit y voy a lo que es la base de datos interactiva? Y allí, entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a ver qué cosas quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, yo pudiera ver el sistema. Fíjense, por ejemplo, lo que son los grid lines. Eso yo podría decirle, ok. Y fíjense que si yo quisiera otro grid, simplemente lo que tengo que hacer es agregar ese otro grid. Puedo mandarlo a Excel, puedo traérmelo de Excel. O sea, toda esta parte, fíjense, es una conexión del programa con Excel. Yo puedo hacer cualquier cambio, exportar Excel, fíjense, aplicar al modelo el cambio. Si yo quisiera que este eje Z3 no fuese 6, sino que fuese 7, entonces, claro, todo ese cambio ser factible. Al aplicarlo, si le digo aplicar al modelo, automáticamente entonces ya tendría, digamos, 7, le doy done y fíjense cómo el eje vertical ahora cambió a una nueva altura. O sea, yo tengo la posibilidad de editar muchísimas cosas a través precisamente de esta vinculación. Aquí volvemos al 6 que tiene el programa con Excel. Aquí no tuve que ir allá. Vamos a decir, no pareciera que no cambió. Sí, 6. Vamos a ver. Ok. Repito, si yo quisiera enviarlo a Excel, cualquier cosa, por ejemplo, las propiedades de los elementos o sencillamente la carga que se le asignó al área, esta carga, claro, yo puedo enviarlo a Excel, abriría el Excel, fíjense cómo abre aquí el Excel. Si yo ahora le digo que no es 500, sino que es 350, yo podría entonces ahora, en teoría, es tomar otra vez la tabla de Excel. Fíjense cómo se pone 350. Digo done, le digo que sí voy a aplicar los cambios. Y ahora, cuando yo toque el elemento de área, la carga es 350. ¿Está claro? ¿Sabían de esta aplicación? Que puedo enviar y traerme de Excel cualquier cosa que haya configurado en el modelo. Nos comenta por aquí también Walter Marcos que no. Darío Bando también nos dice, bueno, excelente aporte. Y fíjense, ni siquiera he ido a cosas complejas. No he mostrado cosas complejas. Simplemente esto está allí de una manera directa, fácil de usar, pero bueno, nadie lo explica, ¿no? Entonces son cosas muy potentes, tal como nos dice por aquí Sergio Reyes. Son cosas muy potentes de este programa. Y hay mucho más todavía. Hay mucho más. Ya verán.
Fíjense que no nos hemos metido con modelos de elementos finitos, ni de conexiones, ni de placas base, ni de cosas raras, sino que nos hemos centrado hasta ahora en el uso de la propia herramienta como una herramienta importante. Y vamos a ir ahora para que vean esto. Vamos a crear una torre de telecomunicaciones. Cuando digo torre de telecomunicaciones, voy a ver si les puedo mostrar una cierta... Déjenme ver si les puedo mostrar unas imágenes. No lo tenía previsto, pero creo que podría hacerlo. Permítanme un momento, a ver si se los puedo ubicar. Sí, correcto. Estamos hablando en general, voy a activárselo a ustedes. Estamos hablando en general de esto. Es decir, estamos hablando de una torre, como nosotros hemos, digamos, diseñado muchísimo, en este caso en la oficina, porque desde hace muchos años se hace el cálculo, diseño y construcción de este tipo de torres. Eso nos obligó a generar una serie de herramientas, en este caso en Excel, vinculadas con todo lo que tiene que ver con el SAP 2000. Estas son torres que la dimensión en planta va variando con la altura. Hay cuadradas, hay triangulares y la geometría no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque hay una coordenada X, Y, Z, obviamente de cada nodo, que no es simplemente un elemento vertical, sino que esa planta triangular se va haciendo, repito, cada vez más pequeña hasta llegar a un punto en el que se hace constante. Entonces imagínense, nosotros podemos resolver la geometría en Excel y podemos llevar toda esa geometría al SAP 2000 y crear en cuestión de segundos todo el modelo matemático. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a venir para acá y tengo una hoja que es la que les estoy haciendo mención, una hoja donde podemos crear una geometría. Aquí están los datos generales, una torre de 66 metros de altura, el quiebre se produce a los 54 metros, por lo tanto, ahí hay, digamos, unos 9 metros donde en teoría el elemento es constante. Estamos hablando de la altura del quiebre hasta donde llega la variable, digamos. El ancho de la base, el ancho del tabaco, se le conoce tabaco como elemento vertical, en lo que es el elemento de sección constante. Tenemos el norte, la velocidad de diseño, las direcciones de viento y esta hoja, que no va a lugar en este caso, está preparada para definir todas las fuerzas. O sea, fíjense, toda una hoja de Excel para que yo genere la geometría, incorpore las cargas en los nodos, le meta el espectro, corra la estructura, diseñe. Porque además, luego que diseño, cuando voy a revisar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las desplazabilidades, pego los resultados en estas tablas y reviso los desplazamientos, que todo está concatenado con el SAP 2000. Es decir, es una hoja de cálculo que envía y recibe información de SAP 2000 para generar todo un diseño. La geometría primero, luego las cargas, los resultados de desplazamiento se nos trae, revisamos las derivas, los resultados, fíjense, los nodos son los mismos nodos que hemos configurado en el programa. Nos traemos las fuerzas y con esas fuerzas, por ejemplo, se obtienen las reacciones en servicio, la revisión de las fundaciones, se obtienen las fuerzas máximas con la cual se revisa los tornillos, los pernos para saber si son de media, de 5/8, de 3/4. O sea, todo este es un trabajo para el caso nuestro particular de esas estructuras, pero se los quiero mostrar porque esto les va a servir para que piensen cómo lo aplican en su día a día. Entonces, sin entrar en mayores detalles de esta hoja, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Voy a los datos generales y voy a las... ¿Qué vemos en las coordenadas? Bueno, aquí la altura es 63, obviamente. Fíjense que hay en las coordenadas. Tengo el nodo 1, que sería el primer nodo de la base, y tengo este nodo, son 27 nodos. Son 27 nodos, que cada uno tiene una altura, y aquí hay una serie de coordenadas. Entonces, ¿qué hago en este caso?
vamos a crear uno nuevo. Voy a utilizar el grid only. Voy a decir que la distancia en X son 6,95 para que esto coincida con el ancho de la base. Igualmente en Y sería 6,95. Bueno, perdón, este es el número de líneas, con lo cual vamos a decir que son 2. Perdón. Y vamos a definir cuántas líneas en Z necesitamos. Contando la primera, vamos a necesitar 27. Entonces, porque son 27. Aquí sí, este es el espaciamiento. Entonces sería 6,95. 6,95. Y en términos del espaciamiento en Z, no siempre es 3 metros. Aquí es 3, 6, vamos a decir que este es 9, vamos a decir que este es 12. Vamos a configurar todo esto para que sea exacto. Lo quiero poner con ustedes para que sea exacto en este ejercicio. 42, 45, o sea, perfecto, así sí está exacto. Entonces, algunos cuerpos están a 3 metros, pero luego hay unos a 1,50. No importa. Ya después lo configuraremos. Vamos a decir que es 3 metros. Le decimos OK. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a ubicar en este eje, o incluso puedo ir al botón de Edit Grid, modificar, y en la parte de Z, fíjense que me pudiera pegar. Yo pudiera ya aquí copiar y pegar o simplemente, bueno, reescribir. Tampoco es muy complicado el término de Z porque en Z no es tan complicado. Después de 48 todas están a 1,50. Entonces, yo simplemente aquí puedo decirle 50, esto es 51. Este lo voy a hacer sencillo así para no complicarme, aunque después les voy a mostrar cómo esto podría ser mejor. 54, 55.5, 57, ok, 58, 50, 60, 61, 50 y 63. Bien, pero este no era el problema. En realidad el problema era la geometría total. Entonces, cuando me ubico en XZ, fíjense que voy a hacer, selecciono, dibujar de forma rápida un elemento y voy a hacer esto. Le voy a decir que me diga los nodos y fíjense que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sigue subiendo, todos están, digamos, en esa forma. Podemos cambiar aquí un poco las dimensiones y decir que el tamaño de la letra sea 9,6 para que esto se vea un poco más grande. Y aquí termina en 27, que son los nodos que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Seleccionamos los nodos, editar base interactiva de datos. Vamos precisamente a lo que sería la conectividad a las coordenadas de las juntas. Le damos OK. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, yo sencillamente hago lo siguiente. Copio el X y el Y, que creo que está justo para copiar, ¿sí? Correcto, el X y el Y. Voy a copiarme todo este X e Y. Lo copio. Copiar. Vengo, en este caso, y le digo pegar. Ya se colocó allí. Vuelvo al Z. Le digo copiar. Vuelvo para acá. Le digo pegar. Perfecto. Le digo aplicar al modelo. Done. Y ya se generó todo el cambio de geometría. De hecho, me lo voy a quitar de aquí y voy a dejar una sola ventana. Y fíjense cómo ahora está la geometría. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Simplemente selecciono, le digo editar, réplica, radial, alrededor del eje Z, alrededor del eje Z, y le voy a decir 2 veces 120 grados.
Con lo cual, ahora, fíjense que todo está aquí. Yo puedo redefinir los grids para que esto coincida, si quisiera generarlo. Porque al ser triangular, bueno, puedo hacer que esta distancia coincida con este grid, pero la otra obviamente no va a coincidir. Vamos a quitar aquí que sea invisible para que se vean los nodos. Fíjense, el grid está por un lado y este elemento está por otro. Obviamente yo puedo editar el grid y hacer que esto sea la mitad. La mitad sabíamos que era menos 3.475. Y yo puedo entonces allí decirle, no, el valor de A es menos 3.475. Este es 3.475. Y ya por lo menos ese se va cubriendo. El valor, fíjense que estaba aquí. Bueno, ahorita le voy a dar OK para que lo vean. Ya aquí voy corrigiendo, obviamente, y me falta el Z. El primero sería menos 0,1, pudiéramos decir, y el siguiente sería 2.006. Igualmente lo cambio. Menos 401, 2.006. Y bueno, podría tener una situación donde ahora simplemente lo que me queda es, primero, obviamente, colocarle estos elementos de acá. Este es el camino rápido, pero más lento dentro de todas las posibilidades, porque nosotros, esta es una manera simple de crear esta geometría, pero en el software que tenemos ya, digamos, más actualizado, simplemente ahora toda esta geometría ya la generamos en Excel completa, como se los había mostrado al principio, y lo que hacemos es copiar y pegar. Aquí me fui generando lo que es una línea de montante, repliqué y tendría ahora que dibujar un elemento de esta forma, que representa, en este caso, el nivel. Bien, y sabemos que este nodo tiene unas restricciones que vamos a aquí aplicar y ya yo podría empezar a generar mis elementos. Pero esta parte es la que les estoy haciendo énfasis, que ya nosotros podríamos tener completo en un programa, como lo tenemos, donde simplemente copiar y pegar y ya está toda la geometría. ¿Por qué? Porque en la propia hoja ya hemos calculado las longitudes de estas horizontales, de estas diagonales, tenemos todas las coordenadas, podemos tener la ubicación de cada elemento y se simplifica muchísimo el problema. Al punto de que sabríamos cuánta carga hay que aplicar en los nodos. Todo eso se puede lograr a través de este vínculo entre SAP 2000 y Excel. Porque aquí, bueno, simplemente luego, si quisiera hacerlo de esta manera, bueno, aplicando incluso las opciones del snap, de los midpoints, bueno, simplemente sería algo así. Que además, si quisiera ir implementando todo, es cuestión solamente de crear una réplica radial, igualmente 2, y ya voy con los cuerpos. Quien no lo tiene desarrollado completo en un solo programa, bueno, puede hacer uso de esta manera, y quien se sentó y generó toda la geometría ya concatenada entre SAP y Excel, ya simplemente copiaría y pegaría, como lo hice al principio, ya tiene toda la geometría generada en 3D. ¿Está claro? Nos comentan por aquí dónde podemos conseguir esa hoja. Bueno, esa hoja es parte de nuestra oficina. Obviamente no la entregamos, es parte de nuestro trabajo, pero quise mostrarles para que vieran cómo aplicar algo particular con el SAP 2000 y el Excel. Nos preguntan si damos esas hojas en el curso. En el curso lo que hacemos es explicar cómo generar unas hojas similares para que ustedes tengan un ejemplo particular como este. Es decir, no entregamos exactamente la hoja que es de la oficina, sino que en función a una explicación más profunda, que la que estoy haciendo ahora,
el alumno, en este caso, el que está inscrito, tiene que hacer un ejemplo como este. Es decir, tiene que generar una geometría particular a partir de ciertos datos. Es decir, les enseñamos a hacer este trabajo. Es como debe ser, para que cada quien luego lo aplique a sus propias realidades particulares. ¿Qué norma se utiliza para el diseño de torres de telecomunicaciones? La EIA. Esas son las normas que nosotros manejamos, que son normas internacionales. Ubíquenlas si quieren en internet. Ya yo si quieren se las ubico para que lo tengan allí. La TIA, EIA. Exactamente sería la TIA EIA 222G o 222F. Son las normas que trabajamos nosotros para el caso de torres. Aquí le ubiqué, voy a mostrar la pantalla simplemente para que vean dónde aparece el código. Ya lo van a ver aquí, que ubiqué una de las páginas. Esta sería la normativa. Si ustedes se ubican la TIA, EIA, la 222G, sería prácticamente la última. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Interesante, ¿no? O sea, vamos viendo cómo podemos nosotros ir configurando muchas cosas. Vamos a ver si hay por aquí hay alguna otra pregunta. Aprenderemos a desarrollar geometrías complejas en el curso, evidentemente. Parte de esa estrategia o de lo que implementamos en el curso es cómo geometrías complejas. Es decir, el curso tiene una parte, obviamente, de modelado, que se enfoca en aprovechar todas estas herramientas gráficas y además la conexión que estamos viendo con Excel. Y por otra parte, obviamente, todo lo que se enfoca al análisis y el diseño estructural. ¿Esta norma está implementada en el SAP 2000? No. Por eso la tenemos nosotros incorporada en Excel, en este caso. El SAP 2000 no tiene la aplicación de la acción de viento a través de la TIA EIA 222F ni la G. Esto es algo que hay que hacer aparte para poder aplicarlo. Es lo que nosotros, repito, hemos hecho a nivel profesional. Bien. Bueno, vamos a ver más cosas. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Nos dice, ¿qué nivel de conocimiento se debe tener de análisis modal, pushover y desempeño para desarrollar el curso? Los que se tocan en el curso. En realidad, nosotros hacemos un resumen bastante completo de lo que es la parte dinámica. Tenemos incluso ejemplos del análisis modal. Hacemos una comparativa del cálculo manual de un pórtico contra lo que debería dar en SAP 2000 a nivel de una respuesta modal para que todo el mundo esté claro. Y hacemos ejemplos de pushover, tanto de pórticos, de muros y edificaciones. Y para hacer eso hacemos obviamente toda una introducción, ubicamos a la persona en contexto de lo que estamos haciendo. Claro, no es una especialización específica en diseño por desempeño sísmico, como si la tenemos, pero evidentemente damos las bases necesarias para que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo. En la medida que la persona tenga más información, será mejor, como siempre, pero siempre hacemos una nivelación de todos. Nunca vamos a ir a esos tópicos de forma directa. Siempre haremos un preámbulo, explicaremos las bases conceptuales, los que estamos persiguiendo con el ejemplo, lógico. Y bueno, mucha bibliografía y documentación que permite, que da sustento a lo que estamos haciendo en los ejemplos. Bien. Me pregunta por acá, ¿cuándo inicia el curso? El 10 de octubre. O el curso de ustedes lo pueden ubicar fácilmente en la web. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer, en este caso, cuando estén en la web, no solamente este curso, el resto de cursos, simplemente van aquí a lo que es el calendario. Bueno, aquí están todos los cursos, pero aquí estaría el calendario. Y van a encontrar que el 10 de octubre inicia el curso de análisis y diseño estructural utilizando SAP 2000, que aquí encontrarán toda la información.
Y también inician otra serie de cursos, que en este caso son especializaciones en edificios de acero, en diseño por desempeño sísmico, y la que ha sido la especialización más larga que hemos tenido, lo que ya va a la 22ª edición, es la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente utilizando SAP 2000 etapa y 6, que esto arranca en marzo del año que viene. Incluye gran parte de lo que se ve en este curso de SAP 2000, junto con todo el módulo de TAPS y todo el módulo de SAP. Es una especialización mucho más larga, de 20 y tantas semanas, mientras que el curso obviamente está dirigido a 9 y 10 semanas, porque solamente se enfoca en SAP. Entonces, bueno, aquí está la información. Sepan que está allí, cualquier información de contacto, bueno, siempre estará el contacto. El correo siempre con el que nosotros manejamos todo es inesa-tech.com, y allí, bueno, podemos recibir cualquier información al respecto. Perfecto, vamos a continuar para enfocarme en algunas cosas que también considero relevantes dentro del manejo del programa. Vamos a ir allí. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Permítanme un segundo para abrirlo. Vamos a ver. Permítanme un momento. ¿Qué pudiera ser? Sí, pudiéramos abrir ese ejemplo que es interesante. Imagínense, nosotros nos tocara hacer el diseño de la pila de un puente. Estamos viendo en pantalla o en planta lo que sería, bueno, aquí hay que ponerle que se vean los nodos en algún momento. Bueno, pasa que necesitamos el grid. Este es un elemento, o sea, es una estructura que tiene, vamos a decir aquí, este es X 2.6, esto es 0, esto estamos hablando de 2.6 metros. 2.6 metros, lo vuelvo a poner en planta. Esta distancia es 2.6, esta distancia para acá es 1 metro. Obviamente aquí se haría un elemento que llamamos muro y que tendría, por ejemplo, 20 centímetros o 0.20 metros. Es un elemento shell. Y yo me plantearía en cualquier escenario, vamos a ver si ya tenemos las cargas aplicadas a los nodos, y si no, igual las aplicamos. Pero imagínense aplicar un sistema de cargas laterales, sistema de cargas laterales, que le va a producir un momento y obviamente una deformación a esta estructura. Si nosotros corremos la estructura, vamos a ver en su parte deformada, lo podemos ver ante esa carga lateral. Vamos a quitar aquí la condición del field object. Vamos a crearlo por acá. Fíjense que yo puedo ir viendo todos los puntos de deformada. Pero quizás antes de ir allí, uno de los aspectos importantes sería discutir cómo diseñar la pila. Ustedes saben que un elemento que esté sometido a flexocompresión, nosotros tenemos que revisarle su diagrama de interacción. Entonces, hay manera en SAP 2000 de generar a través del Section Design un diagrama de interacción de la sección crítica de esta pila. Sabiendo que tiene una abertura, nosotros podemos crear este elemento y diseñarlo conforme. Es decir, si nosotros quitamos el análisis, nosotros podríamos venir a la sección y fíjense, aquí tenemos una llamada pila de puente. Esto está creado a través del llamado Section Designer. Elemento de concreto. Ahorita puedo crear quizás otro. Voy a crear otro para después ver cómo está este. Pero vamos a crear uno nuevo. Yo le voy a decir que sería Other, sería el Section Designer. Fíjense, este es otro. Esto es un elemento de prueba. Le digo que es un elemento de concreto tipo columna que vamos a revisar. Y aquí yo tengo una plantilla.
Que yo quiero generar, por ejemplo, una especie de elemento rectangular como este, y que ese elemento rectangular, por ejemplo, tenga una altura de 40 y que además su ancho sea, no sé, 4 metros. Fíjense cómo queda. Pero le puedo decir que además está confinado, o sea, más que confinado, está reforzado, está confinado con el modelo de Mander. Fíjense, yo creé rápidamente un elemento de muro. Claro, el que acabo de hacer es un muro rectangular, básico, un muro simple, del cual yo puedo tener toda la información. ¿Qué significa toda la información? Bueno, puedo ver las propiedades, puedo ver el diagrama de interacción, las diferentes curvas. Todo esto además lo puedo copiar y pegar en Excel, puedo verlo con phi, sin phi o sin phi, incrementando el FY. Puedo ver es el diagrama de curvatura, bueno, después lo visualizamos acá, y podría ver los esfuerzos. Dándole carga, momento y momento, podría ver qué pasa con ese elemento allí. Es decir, este es un elemento generado a través de un Section Designer que me da las propiedades, características e incluso me permite ver cómo se distribuyen los esfuerzos a partir de una serie de solicitaciones. Así como he creado este, entonces está creado la pila de puente. ¿Qué pasa con la pila de puente? Bueno, obviamente aquí se creó un elemento de tal manera que cuando le coloquemos la abertura, lo que quede es exactamente la sección de esta pila de puente. ¿Qué ganamos con esta sección? Muchísimo, porque si yo sé cuál es la fuerza axial que le llega, vamos a suponer la combinación crítica del puente, la carga axial, el momento e incluso el corte, yo siempre podré ir aquí al diagrama de interacción y podré entonces incluso copiar y pegar todo, ir a Excel, me voy a otra hoja, pego la información y estas gráficas aquí la puedo graficar en Excel, que también ahí volvimos a enlazarlo con Excel. O sea, yo estando aquí en Excel podría perfectamente ubicar cualquier curva. Lo que sí deben estar claro es que, bueno, por supuesto, hay una curva a 0 grados, hay una curva a 30 grados, hay una curva a 90 grados. Y siempre estas curvas, lo que estamos viendo en general, es la carga axial y el momento con el que estamos nosotros, por supuesto, revisando. Este momento aquí es 0. Volvemos otra vez, en este caso, al SAP. Estamos viendo carga axial y momento. Si quisiéramos graficar esto mejor, bueno, probablemente vamos a hacer lo siguiente. Primero debería venir, pues si repetimos acá, dice, como esto es carga axial y momento, y la gráfica típicamente es, obviamente, momento en el eje X y carga axial verticalmente, tendríamos que quizás invertirlo. Entonces, es simplemente para que lo tengan claro, aquí podríamos estar tomando, lo vuelvo a insistir, el momento lo deberíamos pasar para la izquierda y la carga axial deberíamos pasarla para la derecha. Bueno, son maneras, ¿no? Yo pudiera copiar este para acá, lo pudiera copiar para acá, y podría graficar esto que está acá. Simplemente tendría que seleccionar y va a ser lo típico que uno haría en el caso del Excel, donde, bueno, se produce toda la gráfica de este elemento. Eso sería, digamos, el procedimiento sencillo a aplicar. ¿Hay alguna duda respecto a este tópico? ¿Algo que quisieran discutir? Ahorita también pudiéramos ver, si se quiere, algún elemento. No lo sé, podríamos hacer mil cosas más, pero primero quería que tuviesen claro de que hay una unión
en este caso con el Excel, y que claro, si nosotros estamos aquí, bueno, sepan en todos estos manejos, si nosotros vamos a insertar, siempre vamos a tener la posibilidad de hacer el gráfico. Y bueno, si queremos invertir el gráfico, porque los valores negativos deberían ser positivos, etcétera, todo se puede cambiar. Pero esta forma del diagrama, que la estamos viendo al revés, estamos viendo de arriba hacia abajo, deberíamos invertirla, pero simplemente por el tema del tratamiento de los signos en el caso que estamos manejando, si vamos a considerar que compresión es negativo o compresión es positivo, pero podemos llevarlo a Excel. Y si lo llevamos a Excel y tenemos la carga axial y el momento, o sea, podríamos graficar esos dentro del diagrama de interacción y verificar si esta pila de puente cumple. Además, otra serie de aspectos. Yo puedo aquí alterar las barras de acero. Que yo agarro, por ejemplo, y digo, esta barra, no quiero que sea barra número 5, quiero que sea barra número 4. Además, quiero cambiar el espaciamiento. Lo hago. Puedo optimizar el diseño. Y de eso se trata. Lo interesante de este vínculo con el Section Designer para poder pasar a verificar un elemento que ya lo habíamos modelado. Pero ¿cómo se hubiese modelado esto? Quizás era una línea que representaba el elemento pila, pero cuando vamos al problema 3D, lo que es estos elementos de área simulando la pila de puente y además vamos al Section Designer, entonces evidentemente diseñamos lo que corresponde. Este es uno de los ejemplos que tenemos en el curso. Establecer a través de una serie de solicitaciones que llegan a la pila, bueno, dimensionarla, ajustarla, ver si se reduce de tamaño, si aumentamos el espesor, si aumentamos la cantidad de barras, si disminuimos la cantidad de barras. Bueno, es lo que hace interesante el ejemplo. ¿Está claro? Por aquí me comentaban si tenemos másteres del Project Management. Sí, bueno, el Project Management arranca ahora en noviembre. Igualmente tenemos un máster en este caso en estructuras de concreto armado, tenemos un máster en proyecto y construcción de puentes. Todo eso lo pueden ubicar en nuestra página web. Si ustedes van a la parte digamos, de formación, verán que tenemos cursos, especializaciones, tenemos másteres y bueno, toda esa oferta está siempre allí. Se realizará el diseño de obras de contención de líquidos. Veremos un ejemplo de eso que veremos sería el de silos, ¿no? Entonces, y del de tanques también. Hay un caso que resolvemos de un tanque elevado. Resolvemos un silo apoyado en el terreno. Entonces, bueno, estos son ejemplos que vamos desarrollando. Voy a ir ahora, que entramos en esta fase un poco final de la presentación, voy a ir abriendo algunos ejemplos para ir destacando ciertas cosas de lo que esperaríamos ver en el curso. Solamente para que tengan una idea, y lo hago con ustedes, fíjense, aquí está una serie de ejemplos que ya yo había guardado, que lo llamé presentación SAP 2000, y que da una idea más o menos de una cantidad de cosas que veríamos. Estamos hablando de cabezales sobre 2 o 4 pilotes, cerchas, conexiones, losas de fundación, losas macizas, macrolosas. Las macrolosas son súper interesantes. Voy a abrir ese modelo para que vean. Nosotros nos tocó un proyecto que fue resolver la macrolosa de una edificación de hospital. Esto era una losa de 1,50 m. Vamos a esperar que abra porque tarda un rato. Apoyada sobre pilotes de 1,50 m, que si lo vemos en planta, tiene esta forma. Pero quiero que vean el detalle. Voy a acercarme aquí para que vean esta esquina. Esto que se ve aquí es la proyección del pilote. Es la proyección del pilote que está obviamente ubicado o está en esta especie de matriz. Y que si nosotros vemos ese proyecto, ahora voy a tratar de ubicárselos ahora en la parte de nuestros proyectos. Déjenme ubicárselo para que lo podamos ver. Y
tengan la referencia, porque si no lo vemos en el edificio, se pierde quizás parte de lo interesante que fue plantear este ejemplo. Déjenme abrirlo. Bien, vamos a verlo aquí en el model. Fíjense, estamos viendo un elemento tipo muro, que podía ser incluso en C, y que aquí están los pilotes. Esto era una macrolosa que tenía pilotes, repito, de 1,50 m de diámetro, la mayoría, creo que unos eran de 1,30 m, 1,35 m, y que claro, había que resolver como todo un sistema de fundación, una macrolosa en realidad, porque la macrolosa no está apoyándose en el terreno, está apoyándose en los pilotes y los pilotes obviamente están a su debida profundidad, dándole la adecuada cimentación. Entonces, esto funciona como una losa completa. Una carga colocada en la parte derecha incide en la parte izquierda. Y el espesor, que por ahí quizás se veía, fíjense, estamos hablando de estos espesores. Esto tiene 1,50 m. Y aquí están los detalles de tapa junta, los detalles de las juntas de construcción. Esta es la tapa junta tipo B. Entonces, aquí hay unos detalles constructivos. Pero esto tenía doble armado, se hizo una revisión obviamente a flexión y el modelo que corresponde a esa losa en particular, y que si vemos, bueno, parte de lo que es la sección, vamos a ver esta otra imagen, esto simplemente para que se ubiquen en el contexto de las cosas que se pueden lograr y que son programas, o un programa como el SAP 2000 nos da la posibilidad de hacerlo. Vamos a esas vistas. Entonces, estas eran las secciones típicas: 1,50 m, el acero de los pilotes, bueno, detalles de finalización. Todo esto se hizo de aceros que ayudaban a la parte de mejorar la resistencia por punzonado. Todo eso se hizo, y fíjense que en planta estaban los aceros de punzonado. Bueno, son las cosas que obviamente discutiríamos. Pero yendo otra vez al caso de SAP 2000, este es nuestro modelo. Y claro, es súper interesante porque además este es un modelo hecho en sólido. Estos son sólidos. Es una de las cosas que mostramos en el curso, además que ya lo ven reflejado. Hay un caso real. Y como caso real siempre es muy importante tenerlo allí como referencia para ver cuál fue el planteamiento del modelo y qué fue lo que terminó dando en el proyecto realizado. Así como está quizás ustedes desconozcan que se puede crear un postensado o pretensado en elementos sólidos. Fíjense, ¿quién pensaría que yo puedo crear un elemento sólido y que dentro de ese elemento sólido yo puedo crear un tendón? Este elemento de aquí es una guaya, un tendón de lo que sería un elemento, digamos, postensado, o sí, básicamente postensado, porque bueno, el post y el pre tienen que ver con la fase constructiva. Yo puedo crear un postensado y evaluar, si corre la estructura, cuál es la fuerza necesaria al incorporar en ese postensado para contrarrestar el 70-80% del peso propio. Esta es la deformada ante peso propio, y aquí vería la deformada ante la carga de preesfuerzo. Va hacia arriba. Y además, yo puedo evaluar en términos de los sólidos, incluso en esa etapa de preesfuerzo, lo que son, por ejemplo, los esfuerzos 1-1. Y vería cómo en los bordes y tracción en la parte de arriba, totalmente contrario a lo que hace el peso propio. Porque el peso propio precisamente es el caso contrario. Tracción abajo y comprime arriba. Y vería entonces
en un ejercicio la combinación. Ahora, ¿cómo configurarlo? ¿Qué se coloca en el estudiarlo? Hay toda una configuración al respecto. Pero vean, es un tendón colocado dentro de un elemento sólido. Bien, bueno, quería insistir en este tópico. También el caso de una estructura que vean, bueno, todo lo que está acá, el caso de analizar planchas bases o placas bases, que pudiéramos estar analizando la plancha base de un perfil HB400 e incluso ver si se puede reforzar o no, que es el siguiente caso. Todos estos son los elementos que consideramos avanzados porque emplea. Cuando hacemos el análisis de una plancha base, tenemos que hacer un análisis no lineal. Tenemos que quitar los resortes que se traccionan porque lo que nos interesa es que mantenga el resorte del contacto. Y ese resorte del contacto es el resorte en compresión. Hay que plantear un análisis no lineal. Y por eso es que, bueno, hay que primero entender cómo configurar esto en el programa para poder plantear un modelo, analizarlo y ver las variantes que pudieran presentar al respecto. Esto es ante la carga axial y yo podría ver obviamente la deformada ante el momento, ir viendo los pasos, fíjense cómo se va a ir levantando a tal punto que aquí podría ya dejar de ser efectivo algunos contactos. Aquí voy viendo cada uno de los pasos y puedo ver, obviamente, en este caso, lo que son las fuerzas en estos elementos shell. Y podría ver ante ese caso de momento, paso número 10, 11, los momentos máximos. Y entonces me ubico y puedo analizar qué pasó allí. Puedo darle incluso algún valor, si quiero que el límite, vamos a colocarnos aquí para que esto se vea en kilogramos fuerza metro. Si quiero que el límite sea 6.000, 7.000, por ejemplo, yo puedo forzar a que el valor del momento máximo que estoy empleando tenga un rango. Le puedo decir que el máximo sea 6.000. Cuando yo le pongo un rango un poco más pequeño, claramente se va a visualizar la zona mucho más crítica. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo en esta zona, que es el borde más crítico, porque precisamente esto es lo que define, el momento que aquí está, es el que define el espesor que requiere ese elemento de allí. Y bueno, estas son las cosas que analizamos. Que, insisto, requiere de saber modelarlo, las relaciones geométricas para crear estos elementos finitos, por qué vamos a hacer un análisis no lineal, todo. Entonces sería, bueno, insisto, la forma de hacerlo. Vamos a ver si hay algo más. Un momento. Vamos a ver si hay una pregunta, si alguien se anima. Fíjense nada más, no lo han preguntado, pero vamos a ver un ejercicio muy sencillo. Y voy a utilizar este ejemplo simplemente para que lo visualicen. Si yo voy a el MatCat, por ejemplo, si abro el MatCat, vamos a hacer uno nuevo aquí en el MatCat. Fíjense, voy a venir para acá, voy a traerme esto con recortes. Voy a traérmelo con recortes. Vamos a hacer esto. Voy a ir al MatCat, voy a pegarlo. Déjenme aquí simplemente quitar la imagen que se vea un poco más pequeña. Bien, fíjense. ¿Cómo sería esto? Para que se vea la aplicación que puede tener. El momento último. Me hace falta tener el momento último. El momento último, vamos a decir, es 10.000 kilogramos fuerza
Bien. La tensión cedente. Bueno, vamos a decir que es 2500 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Déjenme ubicar aquí en los operadores centímetro cuadrado. Bien. Ya vamos bien. ¿Qué sería el espesor requerido? El espesor requerido sería la raíz de 4 veces MU por 100 para que esto esté llevado a centímetros. Y todo entre 0,90 LFI. Y vamos aquí a, claro, esto es metro por metro. Y esto sería, si lo quiero en milímetros, bueno, claro, aquí faltaría, correcto, esto simplemente se multiplica por 10, perdón, vamos a ubicar aquí, porque esto es por centímetro, vamos a ubicar el valor exacto. Y es correcto, así. Ya le coloqué la variable metro por metro y estaría listo. Entonces, fíjense, el valor que uno tiene en el SAP, el valor cuando uno toca aquí, siempre va a aparecer, fíjense, kilogramos fuerza metro por metro. Por eso ya está, la unidad se cancela. Es importante siempre tocar el elemento de área para que se vea que esto, por ejemplo, esto es 1050.080687 kilogramos fuerza guión metro entre metro. Y es lo que hemos hecho acá. Entonces, con esta expresión tan sencilla y además quitándole quizás, vamos a decir aquí en formato, vamos a ponerle 2 decimales, yo sé que ese espesor requerido es 42 milímetros. Tan rápido. Es así. El momento por unidad de ancho que me da el programa, si lo quiero poner exacto, es 10.000, no sé, 150. Con esta expresión es tan fácil llegar al espesor requerido. Si yo rigidizara ese elemento, si yo ahora me planteara decir, bueno, no, vamos a rigidizar y lo que era ese HB400, ahora lo rigidizo. Obviamente, cuando yo tenga estas placas de rigidización, disminuirá el momento. Y si ese momento a mí me da ahora, que es 8500, el espesor bajará a 38. Si baja a 8000, bajará a 3771. Entonces yo puedo hacer un análisis de una placa no rigidizada y rigidizada y decidir qué me conviene. Fíjense lo sencillo que fue el planteamiento de llegar a una fórmula que parte, esta fórmula parte de la consideración de plastificación de una sección rectangular. Y esta es la típica fórmula que nosotros manejamos de 4 veces el momento entre phi, que es 0,9 por FY. Además que yo puedo decir ahora que FY acá lo quiero expresar en pascales. Me aparece 245 pascales. Puedo expresarlo en las unidades que yo quiero. Bien. Entonces, bueno, obviamente todos estos análisis son importantes. Si yo sé, yo puedo saber la rotación que tiene, yo puedo saber el momento que le llega a la base y puedo saber la rotación que le llega a la base. Por lo tanto, o la rotación que se produce. Porque bueno, tengo los desplazamientos de los nodos, etcétera, y yo pudiera hacer un pequeño cálculo y cuantificar efectos de rigidez, todo esto que me permitiría tener como una precisión mayor en el diseño de esta placa. Volviendo al SAP, tenemos otra serie de ejemplos, como es el típico caso, vamos a ver acá, del muro, vamos a ver, muro acoplado con dinteles, un ejemplo súper interesante porque sabemos que la falla se debe concentrar en el dintel. Si nosotros corremos esta estructura,
y viéramos la deformada ante la carga lateral. Vamos a ver aquí, sí, porque no se me está viendo. Vamos a ver si le puedo quitar las opciones. Dame un segundo a ver si es que por alguna razón vamos a decirle que el background es negro. Vamos a ver si lo vemos. Me pareciera que no se me ve por algo gráfico. Vamos a ver. Sí, porque no se me está viendo cuando le pido los valores. Quizás si le pidiera, vamos a ver si puedo limpiar esto. Vamos a decir el lateral. Vamos a decir que nos muestre las fuerzas máximas con flecha y con deformada. Y lo que quisiera ver, sí, bueno, aquí sí se ve. Aquí sí se aprecia. Fíjense este caso tan interesante. Estamos viendo en pantalla la resultante de fuerzas que nos la indica con flechas. Se supone que esto es realmente lo que debe ocurrir. Fíjense cómo estas flechas, para que los que no conozcan de esta parte, pudiéramos decir son las resultantes del círculo de Moore. Lo que estudiamos nosotros hace muchos años de las tensiones aplicadas a los elementos. Cuando nosotros le decimos al programa, muéstrame las máximas fuerzas que ocurren en el plano ante la carga lateral, obviamente toda esta parte, si la carga lateral viene de izquierda a derecha, toda esta zona está en compresión, toda esta zona está en tracción. Aquí se produce un volcamiento global de todo el sistema. Y fíjense qué pasa con los dinteles, con estas vigas. Que bueno, concentran fuerzas importantes en las diagonales. Y por eso es que estos elementos se suelen armar con acero diagonal. Cuando nos vamos alejando, en la imagen se aprecia mucho más. Se ve el daño que sufre el dintel. Ahora yo puedo saber cuánta fuerza hay en el dintel aplicando lo que son los section cut, herramientas que me da, en este caso SAP 2000, para yo integrar las fuerzas en la cara del muro, que me dé, por ejemplo, cortantes, momentos, fuerzas axiales, y con eso saber el acero requerido. Todo esto son herramientas avanzadas en el programa. Que esto pudiera aplicar tanto para viento como para acción sísmica. Y bueno, cabe destacar todo lo que ya les he mencionado, que son toda esta serie de ejemplos: losas en volado, losas de fundación, edificio industrial con techo curvo. Estos son parte de los ejemplos que nosotros estaríamos viendo en el caso de este curso. Hay muchos más, porque por ejemplo aquí está el pushover, el típico pushover. Cuando corremos esta estructura podemos ver cómo se genera toda la presentación de rótulas plásticas. Vamos a visualizar ese resultado. Podemos decir, bueno, muéstrame en el caso del pushover el paso número 1, paso número 2, y vamos viendo entonces ahora, quitándole el sonido, que esto es lo que se debería generar. Y nosotros podemos ir acá y ver la curva del pushover, ver qué pasa si esto lo cambiamos a un método como el de ATC40 o un método como el FEMA 440. Estos son cosas, obviamente, que veríamos. Y dentro de muchas aplicaciones que también vamos a explorar, están, que no quiero dejarla pasar, el tema de, en el manejo de las áreas, cuando creamos una nueva, lo que es el Shell Layered Nonlinear, que es la posibilidad de crear de forma rápida capas de acero con comportamiento incluso no lineal para hacer el estudio no lineal de los muros. Y esto es una de las aplicaciones, lo que llamamos el modelo de capas. Implementamos dándole comportamiento lineal o no lineal. Fíjense, por ejemplo, yo le puedo decir que este comportamiento es no lineal. Entonces aquí se genera toda una matriz de opciones para decirle si en el plano o perpendicular al plano su comportamiento es lineal o no lineal. Entonces le aplicamos esto a un elemento como el muro
y ante una carga lateral podemos ver su curva de capacidad incluso con un pushover. Bueno, todas estas son las diferentes aplicaciones, así como también el estudio de conexiones. Por ejemplo, una conexión, estudiaremos por elementos finitos qué pasa en una conexión como esta, donde, bueno, analicemos las tensiones von Mises. Vamos a hacer mucho énfasis en el estudio de tensiones von Mises en todo lo que es el contacto de vigas a columnas tubulares, columnas doble T, bueno, de todo un poco, ¿no? Si nosotros hacemos un pequeño resumen de lo que realmente incluiría el curso, nosotros podríamos, bueno, decir lo siguiente. Nosotros vamos a tener un primer módulo de introducción, donde haremos los aspectos básicos, hablaremos de los materiales, de toda la configuración lineal y no lineal de los materiales, de las acciones y el análisis estructural. Y luego nos vamos a enfocar en lo que es el comportamiento lineal de las estructuras. Estructuras de acero, estructuras de concreto, todo lo que estamos viendo aquí, vigas metálicas, diseño de armaduras, análisis de pandeo, estudios de conexiones, centros deportivos, vallas publicitarias, tanques metálicos, edificios industriales. Y luego en la parte de concreto armado, todo lo que hemos estado viendo, diseño de cabezal sobre dos pilotes con área, muros, vigas modeladas, con elementos frame, área sólido, que es un ejemplo espectacular, tanques, estructuras especiales. Vamos a enfocar en la parte no lineal. Aquí los dividimos en estructuras con resortes y tensores, y luego con la parte no lineal de pórticos y sistemas de piso para revisar el pushover, por un lado, y por otra parte lo que son los sistemas de vibración. Porque en ese aspecto que no quiero terminar sin mostrarlo, hay unos ejemplos muy directos de lo que es la planta técnica en concreto armado y también una en acero con soporte de equipo. Por ejemplo, aquí vemos cargas del equipo 1, 2 y 3. El objetivo es hacer un análisis de equipos que estén ubicados en la planta y que tienen una función. Hay una serie de aberturas. El objetivo, repito, es ver cuando todos estos equipos están en funcionamiento y incluso desacoplados, qué pasa en esa estructura. Yo puedo ver mil cosas. Puedo ver efectos de resonancia, puedo ver la gráfica del momento en el tiempo, puedo ver la gráfica del desplazamiento en el tiempo, puedo ver el diseño, el área de acero requerida en el muro ante la situación más crítica que se pueda presentar en ese lapso de tiempo. Estas son las cosas que nos vamos a enfocar. Bien. Bueno, no me extiendo más. Hemos estado aquí ya por 90 minutos. Quise hacer una breve descripción de las cosas que podemos estar analizando, obviamente SAP 2000, análisis lineal, no lineal, resorte, cargas dinámicas en losa, modelos de elementos de área, elementos sólidos, aplicaciones a cimentaciones, aplicaciones a muros de contención. Ese será otro ejemplo también que vamos a hacer. El caso de un muro de contención, donde puede tener inestabilidad producto de lo que sería el volcamiento, que este era el ejemplo que llamábamos, vamos a ver, por aquí estará en alguna parte, vamos a ver si lo ubico, muro ante cargas de empuje con base, porque en este ejemplo tan sencillo, bueno, uno de los aspectos importantes acá, si le hacemos el extrude, es analizar cuando le ponemos el empuje, cómo sería la estabilidad de este muro de contención, y lo que hacemos es analizar el área efectiva que queda comprimida para llevar a eso a un factor de seguridad. Bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, bueno, quienes le parezca interesante esta propuesta y de verdad que quieran meterse en este mundo del análisis avanzado en SAP 2000, haciendo uso de las herramientas de conexión con Excel, así como el análisis no lineal, bueno, están cordialmente invitados para iniciar con nosotros el próximo 10 de octubre. Cualquier información la pueden escribir a info@inesa-tech.com. Y bueno, creo que con esta clase hemos tenido una
aproximación a esas aplicaciones avanzadas de programa. Es un gusto haber estado acá con ustedes. Siempre lo hacemos con mucho entusiasmo y bueno, verlos en esta próxima edición del curso. Hasta luego y que tengan un excelente día.